Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a comenzar con el último tema de segundo de la ESO, que se llama la luz y el sonido. Insisto, ya con este terminamos el temario de segundo, con lo cual ya tenemos todos los temas que os pueden caer en los exámenes de segundo de la ESO. Muy bien. ¿Qué es una onda? Es lo primero que tendríamos que preguntarnos, ya que estamos hablando de luz y sonido, y tanto la luz como el sonido son dos ondas. Uno es una onda mecánica, otro es una onda electromagnética, pero en definitiva son dos ondas, ¿de acuerdo? Bien, pues una onda es una perturbación que se propaga, ¿vale?, mediante un movimiento vibratorio. El ejemplo más típico es cuando tiro una piedra al agua en un estanque, vemos que se forma una olita que se va desplazando a lo largo del estanque. Luego eso es un movimiento vibratorio, porque lo que está pasando es que el agua está haciendo esto. Si tenemos algo flotando, cuando le llega esta perturbación, sube, baja y se vuelve a quedar en su sitio. Luego es un movimiento vibratorio, ¿de acuerdo? Repito, ¿qué es una onda? Pues una perturbación que se propaga mediante un movimiento vibratorio. Es muy importante saber que una onda transporta energía, pero no transporta materia, ¿vale? Transporta energía, pero no transporta materia. El ejemplo que hemos puesto antes nos puede valer. Tengo algo flotando en el agua, cuando le llega una onda, este objeto se levanta, cae y vuelve a quedarse en su sitio una vez que ha pasado la onda, pero el objeto se queda en el mismo sitio, ¿vale? Cuando le ha llegado la onda, le ha dado energía para hacer este movimiento. Cuando ha atravesado la onda, se queda otra vez donde estaba, pero no se lo ha llevado. Por eso podemos decir que una onda transporta energía, pero no transporta materia. Bien, las características de una onda es fundamental. Probablemente sea la pregunta que más se suele preguntar en los exámenes de este tema. Luego, este dibujito, que es muy simple, es fundamental. Aquí lo que hemos hecho, hemos pintado una onda, ¿vale? Bien, está en verde. Esto sería la onda. ¿De acuerdo? La onda se produce en un foco, claro, el punto. Por ejemplo, si tenemos un altavoz, pues la telita del altavoz es el foco, ¿vale? Pues el foco es el punto donde se produce la onda. Y aquí tengo dibujada la onda. En el eje X ponemos espacio en metros, porque claro, la olita, imaginaros ahora la ola, cuando tiramos una piedra en un estanque. Se levanta el agua, vuelve a su punto y vuelve a bajar. Luego sube y baja, pues eso es lo que representamos aquí, la olita sube y baja, ¿de acuerdo? Y en el eje X ponemos el tiempo, que lo podemos medir en segundos, en minutos, normalmente en segundos, ¿vale? Bien, este es el punto de equilibrio, o sea, si tenemos el estanque sería cuando no hemos tirado ninguna piedra. El punto de máxima altura de la olita que se forma en el estanque se conoce como cresta. Y el punto más bajo se conoce como valle. La distancia desde el punto de equilibrio a una cresta o a un valle se llama amplitud, que es la máxima altura que ganaría la ola si tiramos una piedra en un estanque, ¿de acuerdo? Y la distancia entre dos puntos que están en la misma situación de vibración se conoce como lambda, que es la longitud de la onda, ¿vale? Podemos elegir este punto y este punto, o podemos elegir este punto y este punto. Nos da igual, la distancia va a ser la misma. Esto se conoce como la longitud de onda, se representa por la letra lambda, ¿vale? Y el número de veces que se repite la onda por unidad de tiempo se conoce como frecuencia. El número de veces por segundo que se produce la onda se conoce como frecuencia. ¿De acuerdo? Insisto, esto, entender lo que es la amplitud, la longitud de onda y la frecuencia dentro de este dibujito es clave. La amplitud, relacionado con la amplitud, a mayor amplitud, mayor intensidad. Dicho de otra manera, si yo estoy hablando, a mayor amplitud, más alto es mi volumen, para que nos entendamos. Y luego, la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor es la energía de la onda, ¿vale? Cuanta más frecuencia tenga mi onda, cuanto mayores ciclos por segundo o vueltas por segundo tenga mi onda, más energética es. ¿De acuerdo? Repito de nuevo, este dibujo es clave. En vuestro libro está mucho mejor.
Repasarlo bien, porque esto se suele preguntar en los exámenes casi siempre. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora tipos de onda ya concretas. Vamos a ver primero qué son las ondas sonoras. Las ondas sonoras son un tipo de ondas que se conocen como ondas mecánicas. Y se llaman ondas mecánicas porque necesitan de un medio para propagarse. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando y mi voz se está propagando a través del aire que nos rodea. Si aquí no hubiera aire, mi voz no se propagaría, no se escucharía nada. ¿De acuerdo? Bien, pues bueno, aquí lo tenéis escrito. Necesitan de un medio material para propagarse. ¿Y a qué velocidad se propagan las ondas sonoras? Pues en el caso del aire la velocidad es de 340 metros por segundo aproximadamente. Pero cuando aumenta, al aumentar la densidad, ¿vale? Si aumenta la velocidad al aumentar la densidad del medio. Vamos a ver, ¿se propaga el sonido a la misma velocidad en el aire que en una roca? Pues no. Como la roca es más densa, al aumentar la densidad, aumenta la velocidad a la que se propaga. Concretamente en la roca la velocidad del sonido son 5.500 metros por segundo. Mucho mayor que en el aire, ¿de acuerdo? Muy bien, insisto, importante, ¿vale? Saber que es una onda mecánica que necesita un medio para propagarse. A mí, por ejemplo, una cosa que me hace mucha gracia en las películas estas de guerras de galaxias, ¿no? De Star Wars, por ejemplo, cuando hay una batalla en el espacio se escuchan los rayos, se escuchan las explosiones. Pues no, esa batalla sería completamente en silencio, porque en el espacio no hay un medio material que propague el sonido. Luego en el espacio ni se escucha una explosión, ni se escucha cómo se lanzan los rayos, ni nada de esto, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué características tiene el sonido? Pues el sonido tiene tres características principales, que son el tono, la intensidad y el timbre. ¿Qué es el tono? Pues el tono me permite distinguir entre sonidos graves y sonidos agudos. Un sonido grave es mi voz. Un sonido agudo será la voz de una mujer, ¿vale? ¿Y en qué se diferencian? Pues los sonidos agudos tienen una alta frecuencia y lo que significa es que transportan más energía. Luego, la voz de una mujer tiene más energía, el sonido que produce una mujer tiene más energía porque es un sonido que tiene una frecuencia más alta. Sin embargo, los graves, mi voz, tienen menor frecuencia y por consiguiente transportan menos energía, ¿vale? El oído humano suele oír sonidos en este rango de frecuencias. Las frecuencias se miden en segundos menos 1, que también se conoce como hercios. Y el oído humano distingue entre 20 hercios y 20.000 hercios de media. Esto es muy interesante, es también un ejemplo que yo les pongo siempre a mis alumnos. Hemos traído publicidad de equipos de sonido, de estos que valen muy caros. Bueno, y hay equipos de sonido que llegan desde los 15 hercios a los 30.000 hercios. Claro, el equipo es carísimo, pero le he comprado un equipo de sonido al perro, porque yo por encima de 20.000 no escucho nada, y por debajo de 20 tampoco. Luego el que este rango sea muy amplio, al que voy a volver locos al perro. ¿Vale? Porque hay animales que escuchan por debajo de los 20 y por ejemplo los perros escuchan por encima de los 20.000. Esto se llama infrasonidos por debajo de 20 y ultrasonidos por encima de 20.000. Bueno, pues que sepáis que cuando te compras un equipo de música, todo lo que sea por encima de 20.000 y por debajo de 20 hercios es para tu perro. ¿De acuerdo? Bien, pues ya sabemos lo que es el tono. La intensidad nos permite distinguir entre un sonido alto y un sonido débil. Eso es la intensidad. Y el timbre nos permite distinguir un mismo sonido, pero producido por instrumentos diferentes. Por ejemplo, si se toca una nota la con un piano y con una trompeta, obviamente son el mismo sonido, la misma frecuencia, pero yo distingo si es la que produce el piano o la que produce la trompeta. Luego, eso es lo que me indica el timbre, ¿de acuerdo? La forma de la onda en la que va a ser distinta, aunque tenga la misma longitud de onda y la misma frecuencia. Muy bien, pues vamos a ver ahora las ondas de luz. Las ondas de luz. La luz
es una onda, al igual que el sonido, solo que las ondas sonoras son ondas mecánicas y necesitan un medio material para propagarse, y la luz es una onda electromagnética, no necesita ningún medio para propagarse, y por eso la luz del sol nos llega. Entre la Tierra y el Sol hay vacío, pero como las ondas electromagnéticas no necesitan medio para propagarse, se pueden propagar ellas solitas en el vacío. Estos son las ondas electromagnéticas, todos los tipos de luz, ¿de acuerdo? Las ondas con menos energía son las ondas de radio. Se llaman ondas de radio porque obviamente son las que se utilizan para sintonizar la radio. Tienen muy poca energía. Luego le siguen las microondas, que son las ondas que se utilizan en el microondas para calentar la comida o los teléfonos móviles. Tienen muy poca energía. Esto te tiene que hacer pensar. Cuando te dicen que los móviles producen cáncer o alguna historia de esto, pues hay que razonar un poco cómo es posible que una onda con tan poquísima energía me pueda producir una enfermedad. No sé, yo no le veo la lógica. Luego tenemos los infrarrojos. Los infrarrojos tienen más energía que los microondas y los infrarrojos son los que se utilizan en los mandos a distancia, por ejemplo. Si el mando a distancia no te produce cáncer ni te produce nada y tiene mucha más energía que el microondas, que son las ondas que utilizan los móviles, pues ya me diréis cómo puede un microondas producir daños en la salud hasta tal punto. Bien, el infrarrojo también se utiliza para la visión nocturna, ¿vale? Hay unas gafas que tú te las pones y ven el infrarrojo, entonces yo puedo ver a alguien por la temperatura a la que esa persona se encuentra. Obviamente una persona suele estar calentita, un ser vivo suele estar calentito y el medio ambiente estará más frío, entonces eso hace que yo pueda ver por la noche. Luego tenemos la luz visible. La luz visible, como su nombre indica, es la luz que vemos. Realmente lo que vemos es, en comparación con todo lo que podríamos ver, lo que vemos es nada, ¿vale? La luz visible ocupa en el espectro electromagnético nada. Pues ese nada es lo que vemos. Por encima de la luz visible ya tenemos el ultravioleta, ¿vale? Que es una luz que tiene más energía que la visible y que todo lo que están por aquí. Esta ya sí es un problema, ¿vale? El ultravioleta es una radiación que ya tiene energía suficiente para romper enlaces químicos. Y claro, cuando rompe enlaces químicos, pues no solo que te queme, sino que puede provocar mutaciones en nuestro ADN y este sí que puede producir cáncer, ¿de acuerdo? Los rayos X, mucho más energético el ultravioleta. Luego, si el ultravioleta era chungo, este ya malísimo. Esto, un comentario que yo siempre hago a mis alumnos es: muchas veces cuando uno se tuerce un pelín un dedo, va al médico y le exige al médico que te mande una radiografía. Eso no se puede hacer. Primero porque el que tiene que decidir si la necesitas o no es el médico. Como siempre. Pero es que además una radiografía es muy perjudicial para ti. O sea, te la haces cuando no tengas más remedio. Pero si la puedes evitar, la evitas. Según la Organización Mundial de la Salud, la dosis máxima de radiación X que una persona debería soportar al año es el contenido de una sola radiografía. Así que imagínate, si cada vez que te duele algo le exiges al médico que te mande una radiografía, te estás haciendo daño. Luego esto hay que evitarlo. Y luego la radiación gamma es la más energética de todas. Esta radiación se produce en las explosiones cósmicas, nos viene del espacio. ¿De acuerdo? Las reacciones nucleares, esta sí es lo peor. ¿De acuerdo? Muy bien. De esta parte, esto, fundamental. ¿De acuerdo? Fundamental. Bien, los cuerpos y la luz. Fundamentalmente existen fuentes luminosas o emisores primarios y emisores secundarios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dentro de los emisores primarios tenemos, por ejemplo, los naturales y los artificiales. Un emisor primario natural es el sol, él emite luz. Una linterna, ella emite luz, ¿de acuerdo? Y luego los emisores secundarios son los que no emiten luz, sino que la reflejan. Cuando yo, por ejemplo, la luna se ve por la noche muy bonita, pero la luna no emite luz. La luna lo que hace es reflejar la luz que le llega del sol. Luego la luna es un emisor secundario, ¿vale? Y luego, en función de cómo absorban los cuerpos la luz, podemos clasificar a los cuerpos en transparentes, translúcidos y opacos. Los transparentes son aquellos que dejan pasar completamente la luz, como el cristal que ponemos en las ventanas. Los translúcidos son aquellos que dejan pasar parcialmente la luz.
Estos cristales que hay, que tú distingues un poquito, pero muy poco lo que hay detrás. Eso es translúcido. Y los opacos son los que no dejan pasar nada de luz. ¿De acuerdo? Muy bien, pues seguimos. Propiedades de las ondas. Todas las ondas, ¿vale? Pues una propiedad muy importante es que las ondas se propagan en líneas rectas. Las ondas se propagan en líneas rectas. La luz y el sonido son ondas tridimensionales que se propagan en línea recta. Y debido a esta propiedad, debido a que se propagan en línea recta, ¿vale? Pues aparecen las sombras, la penumbra, por ejemplo las eclipses. Obviamente, si yo tengo una linterna y pongo delante un objeto, pues detrás me va a aparecer una sombra. Si la linterna es más grande que el objeto, me va a aparecer una sombra y rodeando a la sombra una penumbra, que es una sombrita más tenue, ¿vale? Bien, y un eclipse, obviamente, si la Tierra se pone entre el Sol, si la Tierra se pone delante, por ejemplo, la Luna se pone entre el Sol y la Tierra, pues cuando la luz del Sol llega, la Luna va a tapar parte de la radiación que le llega y va a generar una sombra en la Tierra y una zona de penumbra, porque el Sol es más grande que la Luna. Muy bien, una propiedad muy interesante de las ondas es la reflexión. La reflexión, ¿vale? Todo el mundo, todos nos hemos visto en un espejo, pues si nos hemos visto en un espejo, lo que estamos haciendo es reflejándonos en el espejo, ¿de acuerdo? La reflexión es una onda se refleja cuando llega a la superficie de separación entre dos medios. Choca con esa superficie y retrocede, ¿vale? Por ejemplo, si yo aquí tuviera, por ejemplo, un láser, el láser podría chocar con esto y reflejarse y verse allí. Pues eso sería una reflexión. Y la reflexión la tenemos representada aquí con este dibujito. Aquí tenemos la superficie de separación entre los dos medios, un rayo llega, que se conoce como rayo incidente, y se refleja, que es el rayo reflejado. El ángulo que forma el rayo incidente con la perpendicular, con la normal, se conoce ángulo incidente, y ángulo reflejado, el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal. ¿De acuerdo? Bien. Las leyes de la reflexión, que son estas dos, son muy importantes, ¿vale? Y se suelen preguntar en los exámenes. La primera ley te dice que el rayo incidente, este, el rayo reflejado, este, y la normal, que es esta línea, están en el mismo plano. ¿De acuerdo? O sea, si el rayo reflejado es este, el rayo no se viene para acá, sino que el rayo reflejado sale en el mismo plano. ¿De acuerdo? Llega y sale en el mismo plano. No llega y se va hacia allá o se viene hacia atrás, sino está en el mismo plano. Y también la normal. Y luego la segunda ley de la reflexión es que el ángulo de incidencia siempre es igual al ángulo reflejado. ¿De acuerdo? Es muy importante estas dos leyes porque se suelen preguntar mucho en los exámenes. Y luego las ondas sufren refracción, que es otra de las propiedades de las ondas. Ocurre cuando la onda llega a una superficie de separación entre dos medios y entra en un medio distinto. Por ejemplo, aquí estamos en el aire y aquí tenemos un vaso con agua, ¿vale? Todos hemos visto que cuando metemos un objeto dentro de un vaso con agua, el objeto parece que está como torcido, como si estuviera roto. Pues eso ocurre por la refracción, ¿vale? Aquí tenemos el ángulo incidente y el rayo incidente y en vez de seguir, tú esperarías que el rayo siguiera y lo que hace es que el rayo cambia de dirección y en vez de seguir así, tira hacia abajo. Y por eso nosotros vemos los objetos dentro del agua como si estuvieran partidos, ¿de acuerdo? Entonces, repito, la reflexión ocurre cuando una onda pasa de un medio a otro, del aire al agua, por ejemplo, y cambia la dirección del rayo. Se conoce como la refracción. Y aquí tenéis el dibujo, ¿vale? Y luego ya para terminar, las aplicaciones de la luz y el sonido. Por ejemplo, aplicación de la reflexión del sonido. ¿Dónde se utiliza la reflexión del sonido? Pues, por ejemplo, la ecolocalización. Los murciélagos, los delfines, son capaces de ver y de situar objetos, lanzan un sonido y el sonido rebota y les llega. Y en función de cómo les llega, ellos son capaces de saber dónde están situados los objetos. Ecolocalización, ¿vale? Luego tenemos el sonar, que es lo que se utiliza para pescar, ¿vale? Lanzo sonidos,
rebotan en el fondo del mar y así veo cómo es el fondo del mar. Por si hay algún saliente, una roca o hay un banco de peces, ¿de acuerdo? Y luego la ecografía. Cuando una mujer que está embarazada, por ejemplo, quiere ver cómo es su futuro bebé, pues le hacen una ecografía. Lo que hacen es lanzar sonidos, esos sonidos rebotan en los tejidos de la mujer y del feto, ¿vale? Y como resultado, con un proceso informático, se obtiene una imagen, la ecografía. Y luego aquí abajo tenemos las aplicaciones de la reflexión a las ondas electromagnéticas, ¿vale? Pues por ejemplo la fibra óptica. En la fibra óptica lo que se hace es, se mete un rayo dentro y el rayo no sale, lo que hace es reflejarse, y así se transmite el rayo desde una punta a la otra del cable de fibra óptica, ¿vale? Va reflejándose hasta que sale por la otra punta del rayo. De forma que un rayo es como una goma por la que circula el agua. Lo que pasa es que en vez de circular el agua, circula luz. Y el radar también es ya sabéis todo lo que es un radar, es una aplicación de las ondas electromagnéticas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya hemos terminado todo el temario de segundo de la ESO, ¿de acuerdo? Si os ha gustado, por favor, suscribiros y denle a like. Hasta luego.